Hola, buenas tardes, mis buscadores y buscadoras. Buenos días al otro lado. Estamos aquí un miércoles más con un nuevo directo, pero en esta ocasión cambiamos de formato. Estreno esto de las entrevistas que tanto se está llevando ahora en YouTube. Y la verdad que estoy súper contento de abrir esta nueva línea. Tengo ya un montón de cosas planificadas, pero estoy súper contento de arrancar con una gran divulgadora científica y mucho más que científica. Hemos tenido una conversación previa y bueno, ahí hay una cosa muy bonita que además compartimos mucho, ¿no? Estoy hablando de Nazaret Castellanos, que creo que muchos ya conocéis, tiene un montón de presencia aquí en YouTube, tiene mucha actividad, vídeos con muchísimas visualizaciones y como además transmite muy bien, pues estoy seguro de que muchos habréis visto algunos de sus vídeos. Si nos pones aquí a Nazaret para que le podamos ver. Hola Nazaret, ¿qué hay? ¿Qué hay? Voy Hola, a, Íñigo. voy a presentarte primero, tal y como me has pedido. Nazaret es investigadora científica y directora de investigación de la Cátedra de Mindfulness y Ciencias Cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es lo que ella me ha pedido que cuente, Hopper. Yo es que he estado investigando un poco sobre ella y no me resisto. Es licenciada en Física Teórica, doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Matemáticas aplicadas a la Biología y en Neurociencias por la Facultad de Medicina de la UAM. Tiene publicados más de 60 artículos en revistas científicas internacionales de reconocido impacto y colaboraciones en libros universitarios. Como directora de investigación ha dirigido 2 tesis, una en España y otra en Inglaterra. Actualmente dirige 3 tesis. Ha invertido clases en universidades españolas, alemanas, inglesas y de Estados Unidos. Ha trabajado en más de 20 proyectos. ¿Qué edad tienes, Nazaret? Porque este currículum... mi primera pregunta, ¿cómo te ha dado tiempo? Dios mío. Bueno, no te creas, el mundo de la investigación estudiamos mucho, no tengo tanto mérito. Joder. Bueno, nada, antes de nada que te presento, pero gracias Nazaret por aceptar esta invitación y por abrir esta nueva línea de entrevistas. Eh, Bien, si te parece, una vez que vemos que tienes un bagaje y un currículum tremendo, pero voy a decir un poco lo mismo que te decía antes, que mi motivación para invitarte aquí no es este currículum, que también, sino que dentro o teniendo todo este bagaje y proviniendo de un mundo tan académico y científico, me encanta, personalmente, me ha encantado el movimiento que has hecho hacia la búsqueda en espacios, en disciplinas bastante menos exploradas, ¿no? Como puede ser la meditación, que es lo que, si no me equivoco, te ocupa ahora. Entonces, me pregunto, ¿cómo es tu camino? No es que me cuentes cuando entras a la universidad, pero ¿cómo haces esa transición desde la ciencia pues, más ortodoxa que se lleva ahora y sobre las investigaciones un poco más aburridas para llegar a investigaciones que para mí, cuando escucho los estudios que tú transmites, tienen sentido, me dan sentido y creo que ofrecen sentido a la gente? Cuéntanos un poco cómo es esa historia. Pues mira, yo ya llevaba muchos años en el mundo de la investigación científica, estaba trabajando en el King's College de Londres, después de haber estado pues, en otras universidades de Europa. Y entonces allí pues empecé a tener pues una especie de crisis con el mundo científico. Pues mi planteamiento era que yo pues había estudiado pues toda la vida, yo he estudiado pues mucho, como tú decías, ¿no? Que es típico del mundo investigador, pero sin embargo pues yo no había aprendido a estar conmigo, yo no había aprendido mucho de mí misma, ¿no? Entonces me empezaba a plantear que por qué yo me dedicaba tanto tiempo de mi vida a estudiar el cerebro y luego pues tenía que recurrir a otros sitios para intentar conocerme un poco más. Pues en Londres iba mucho al centro tibetano, luego en Madrid al centro sufí, a la filosofía griega que estaba más presente en mi familia. O sea, era como, ¿por qué me tengo que ir a otro sitio a buscar cómo nos podemos conocer a nosotros mismos? Y entonces a partir de ahí yo llevaba mucho tiempo estudiando la enfermedad de Alzheimer, estudiando traumatismos cráneoencefálicos, en Londres estudiaba
el daño cerebral en niños que han nacido prematuros. Entonces pensaba, pues llevo pues no sé cuántos años estudiando el dolor, ¿por qué no estudio el cómo podemos crecer y cómo nos podemos conocer? Entonces dejé la ciencia, el laboratorio, durante 2 años y en esos 2 años pues me dediqué a replantearme, a reestudiar la neurociencia, volviendo pues desde toda mi formación. A ver, cojo el libro desde cero, pero ahora lo voy a ver desde el punto de vista de qué puedo aprender de mí, qué puedo aprender del ser humano, porque me parecía que en los laboratorios tenemos máquinas increíbles. Yo siempre digo que si Ramón y Cajal viviera se volvería loco. Vemos el Seguro. cerebro con un detalle, unas imágenes, es maravilloso, es un museo, es bellísimo, ¿no? Conocemos detalles minúsculos, pero luego no sabemos nada, ¿no? Entonces a mí me parece increíble estar todo el día hablando de neurotransmisor X, el otro, la vía, no sé qué. Y digo, vale, ¿y todo eso a mí qué me importa al final? O sea, me sentía un poco, pues, o que organizaba datos. Y entonces, pues, empecé ese replanteamiento y entonces ese replanteamiento, pues, obviamente te lleva a considerar otras tradiciones, a considerar otras disciplinas, a volver a la filosofía, a hacer un repaso de la historia de la medicina, porque no siempre nos hemos percibido como nos percibimos ahora, de fragmentados, a hacer un poco caso a pues, aquellas inquietudes que yo tenía, esas reflexiones, ¿no? De qué pasa, por qué soy así, por qué me siento tal, qué significa. Y entonces, pues al final, cuando después de 2 años vuelvo a la universidad en Madrid, pues digo que lo que quiero es investigar qué pasa en el cerebro y en el cuerpo entero cuando nos observamos a nosotros mismos, cuando aprendemos a conocernos, a observarnos, ¿no? A respetarnos. Y al final, pues durante todos esos 2 años que me tomé así un poco de sabático, pues yo me planteaba la gran pregunta de todos los días, ¿y ahora qué me dedico yo? Si yo no sé hacer otra cosa más que ser científica, ¿no? Pero nunca se me ocurrió nada a qué dedicarme, porque al final yo creo que lo que yo quería era volver a ser científica, pero con otros ojos, con otra mirada. Entonces volví, empecé el laboratorio, dirijo ese laboratorio que tiene siempre pues, esa perspectiva que yo llamo de intentar humanizar pues, la neurociencia en este caso. Ujú. Pero por lo que veo entonces, Nazaret, eh, de un recorrido también interno, ¿no? Y de un contacto interno, porque me imagino que cuando vas al centro tibetano ahí hay una experiencia, ¿no? ¿Sí? Tú tienes unas experiencias contigo misma, ¿sí? Sí. Es lo que decíamos antes, ¿no? Investigar desde ese contacto, ¿sí? Te hace investigar con otro sentido. Sentido, la palabra sentido, cuando algo tiene sentido es porque se puede sentir. Es decir, Ujú. probablemente podríamos decir que estás investigando cosas que has sentido, que primero has sentido, ¿no? Creo que es lo que decíamos antes, que ese contexto, ese punto de partida que ha perdido la ciencia, que estudia hacia afuera sin un contacto Mm, primero dentro, sin una filosofía, sin un contexto, sin un... mm. Y Sí, mira, tú estás estudiando desde ahí, ¿no? sí, mira, te cuento, en el año 2005 se celebró en Washington un congreso que reunía a los científicos que estudian cuál es la actividad espontánea que tiene el cerebro. Es decir, si yo te digo, espérate un momento aquí, no hagas nada, tú no tienes que hacer nada en concreto, pues ¿a dónde se va el cerebro cuando dejas que el cerebro vaya a la deriva? ¿Vale? Ujú. Entonces se hizo, en ese congreso había miles de investigadores, porque son miles los investigadores que se dedican a esto. Pues se les hizo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han dedicado un solo minuto a observar su propia mente, a la deriva? Y levantaron la mano 4. Entonces, pasas horas y horas, 8 horas al día, 10 horas, el trabajo investigador ya sabes que es ¡buah! Estudiando qué hace el cerebro cuando no tiene una misión, es decir, estudiando la vida espontánea del cerebro y tú no lo has observado en ti un minuto.
Y entonces esto pues ha dado grandes leches dentro de la neurociencia, pues hasta 1975 se pensaba que cuando tú no tienes nada que hacer el cerebro se apagaba, pues cualquiera que lo hubiera observado en sí mismo sabe que si yo me dice no hagas nada, mi cerebro no se queda en blanco. Entonces dices, ¿qué pasa? Que la ciencia en tercera persona, es decir, yo estudio lo que está fuera, esto es maravilloso, tiene unas ventajas tremendas, ¿no? Ahora bien, tiene que haber también la ciencia en primera persona. ¿Cómo lo vivo yo? Entonces, esto es lo que, por ejemplo, Varela llamó la neurofenomenología. Tenemos que estudiar la neurociencia, pero también desde lo fenomenológico, desde mi experiencia. Entonces, separar al científico, al investigador de lo que investiga, pues a mi juicio es un error, absolutamente. ¿Y qué sucede, Nazaret, en un cerebro que está tratando de silenciarse? Bueno, pues esto es maravilloso, ¿no? Porque lo que se observa, imagínate que yo te meto en la máquina, una máquina de neuroimagen, ¿no? Y te digo, a ver, no tienes que hacer nada. A ver, lo que se le surge a tu cerebro espontáneamente, ¿no? Ajá. Entonces lo que se ha visto es que nuestro cerebro entra en lo que se llama la red por defecto, que es decir, las redes, los circuitos, el estado neuronal al que va el cerebro por defecto, es decir, cuando no tiene nada que hacer. Ese cerebro, ese estado cerebral, se caracteriza por muchísima actividad. Mucha actividad, que va, que viene, oscilaciones muy rápidas, vibraciones muy rápidas, mucha imaginación de cosas, planificación, muchos recuerdos y sobre todo mucho diálogo interior que el cerebro interpreta como que tú te estás escuchando a ti mismo. Entonces, es lo que Pero se no hay dice, una por ejemplo, participación, no hay una participación, eh, y disculpa mi ignorancia, no hay una gran participación de la parte consciente, ¿no? no, De la parte que podemos llamar más racional. Vale, vale. exactamente, no, no. Es muy poca la presencia consciente. Es más, si en mitad de ese estado yo te interrumpo, como lo hacemos, esto se hace en todos los laboratorios del mundo, ¿eh? Para que veas lo importante que es, ¿no? Entonces, si en mitad de ese estado yo te interrumpo, cojo el micrófono y la máquina y te digo, Íñigo, ¿qué estás haciendo? Tú contestarías como contesta todo el mundo, nada. Y de cómo que nada, si yo estoy viendo aquí, madre mía, que una actividad inmensa en tu cerebro. ¿Por qué me dices que nada? Porque no estás siendo consciente de tu propio estado mental. Es un estado Ujú. entre que es consciente e inconsciente. No estás inconsciente, obviamente, pero tampoco estás siendo consciente de lo que te está pasando. Y no lo estás dirigiendo tú a voluntad. Esto es una actividad que se llama espontánea. Por ejemplo, en esa actividad espontánea, en ese brotar de sensaciones, de pensamientos, de emociones, intervienen mucho las vísceras, los Ujú. intestinos, el corazón, la respiración, la dinámica intrínseca del cerebro. O sea, es un, es un fluir de emergencias, de todo el cuerpo, de dentro, de fuera, y tú al final pues estás viendo esa película, pero que la estás viendo sin ser completamente consciente, la veo pero no la veo. Por eso cuando te interrumpo dices, no, no estoy haciendo nada. Y Luego, bueno, pues qué luego barbaridad. hablamos de esa parte visceral, pero esto que me dices a mí me trae un par de cuestiones, ¿no? Yo siempre he percibido, y nuevamente estamos en esa idea de percepción, ¿no? De primero la vivencia, cuando me pongo a hacer una actividad manual, y sobre todo manual con un componente físico, a mí me gustan mucho la carpintería, soldar, hacer cosas, construir y crear cosas. O también trabajar con una pala, con una azada y sí, o levantar un muro con ladrillos y con cemento. Cuando me pongo a hacer una de esas actividades, yo suelo decir que ello piensa. Es decir, hay algo que mientras la parte consciente está entretenida ahí con los ladrillos y con tal, sin embargo, es como empieza a funcionar ese otro diálogo que además he llegado a la conclusión de que es resolutivo. Y esto me trae una cosa que siempre que me decía una paciente mía, Yone, que esta chica siempre que tenía un problema se ponía las zapatillas de caminar y rápido, tenía que caminar rápido. Se pegaba una buena caminata y en ese caminar su cerebro empezaba a pensar él solo. Y
podríamos decir, un cerebro más resolutivo, que tiende más a la resolución, ¿sí? Que quizás no hay una participación de cosas más conscientes, y aquí estoy haciendo yo elucubraciones de las mías, ¿eh? No está ahí la parte consciente cerrando bucles e impidiendo la salida a una idea nueva, a un patrón nuevo. Yo eso por lo menos lo he experimentado mucho conmigo, en esa idea de ello, además digo, ello piensa solo, ello está pensando, ¿no? Ya no soy yo el que piensa, es ello lo que piensa, ¿no? Es un pensar muy automático, muy está ahí atrás, ¿no? Y lo puedes mirar, yo lo miro, lo veo, vuelvo al ladrillo y ello sigue ahí, sigue ahí fluctuando, ¿no? Pero es especialmente en esas actividades donde yo al menos lo he experimentado, ¿no? Y creo que es más o menos de eso de lo que hablas, Claro, ¿no? es que todas esas actividades corporales, ¿no? Que pues, a veces hacemos de forma automática, ¿no? De como en plan piloto automático, pues eso lo hacemos casi sin ser consciente de ello. Entonces, como tú dices, mientras yo estoy haciendo una cosa, mi cerebro sigue procesando esa información, pero a la vez no lo está procesando de una forma muy consciente. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo algo que es muy corporal, que es muy mecánico, que tengo que manipular, los recursos atencionales de mi cerebro se van a centrar en eso. Y mientras tanto, lo otro se puede estar, pues por así decirlo, pues se están ejecutando. Ahí también lo que nosotros hacemos cuando hacemos eso es un poco enfriar la emoción de aquello que estamos rumiando. Entonces hace que cuando la decisión se toma, es una decisión que se ha ido integrando más por el cuerpo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que dices, esa capacidad que tenemos de hacer las cosas en ese piloto automático tiene una ventaja que es enorme, pero los inconvenientes que tiene también son inmensos, ¿no? Que es acostumbrarnos a hacer cosas sin ser conscientes de ello. Y yo creo que esto es lo interesante, lo que tú has dicho. Nosotros pues defendemos mucho en el laboratorio que hay que trabajar más pues ese control voluntario de nuestra atención, por ejemplo, ¿no? El ser más consciente, estar más en La el presente. presencia, ¿no? La Vale, presencia. pero tampoco hay que caer en sobrevalorarlo. Es decir, tengo que estar 24 horas al día así. Como tú dices, el ponerme a hacer una cosa en piloto automático y dejar que aquello repose, que es lo que hace el cerebro, es una de las grandes ventajas que tenemos. O sea, esa actividad, ese estado es imprescindible, es absolutamente funcional. Ahora bien, lo que dice la neurociencia es que el problema es que nos pasamos la mitad del día, el 47% del tiempo que estamos despiertos, en un estado en el que estamos haciendo una cosa en plan piloto automático, pero mi mente está en otro sitio. Entonces, hay que estar más en el presente, pero no significa que hay que estar 24 horas o el tiempo que estemos despiertos en el presente. Eso sería un error, porque ir y venir es una de las grandes ventajas que ofrece, yo creo, el cerebro. Contacto retirada le llaman en terapia Gestalt. Ah, Contacto retirada, ¿sí? mira. Tener las dos fases, igual que hay día y noche, igual que hay, ¿sí? Contacto retirada. Y entonces, si ese es el proceso de esa actividad espontánea de no hacer nada, ¿qué sucede en la meditación? Que esa es ahora mismo tu fundamental campo de investigación, porque la meditación es un no hacer nada que ha ido más allá, ¿no? Claro, no, yo no creo que no hacer nada, sino que tú controles voluntariamente lo que haces. A mí me gusta mucho siempre definir la meditación como ese combate entre lo voluntario y lo involuntario. Cada vez que tú te sientas a meditar, por ejemplo, a observar las sensaciones de tu respiración, a observar tus pensamientos o la actividad que cada uno haga, lo que estamos haciendo y lo que se ve desde el punto de vista de la neurociencia es que hay una lucha entre los mecanismos neuronales del control voluntario de la atención y los mecanismos involuntarios de la atención. Es decir, te lo explico. Nosotros nos sentamos, ¿no? Y yo digo, por ejemplo, voy a estar atendiendo a las sensaciones de mi respiración. Lo que hacemos cuando meditamos es, sobre todo, ejercitar, reforzar el control voluntario de mi atención. Decía William James que la atención es la toma de posesión de la mente. Entonces, lo que yo tengo que entrenar es que yo posea a mi mente y no al revés.
Entonces, yo me siento y digo, voy a observar las sensaciones de mi respiración. Esto es mi voluntad, esto es voluntario. Yo me siento, observo las sensaciones de mi respiración, por ejemplo, y después de un minutillo o dos, no mucho más, el cerebro dice, bueno, eso es lo que tú quieres hacer, esa es tu voluntad. Otra cosa es lo que yo puedo o quiero hacer. Y entonces, después de unos minutillos observando cómo entra el aire, cómo son las sensaciones, observando cómo respiro, el cerebro coge y me desvía la atención. Y entonces me acuerdo de no sé qué, me voy a no sé dónde, me pica tal, ahora me voy. Pa. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Volver. Ujú. Redirigir. Y entonces, esto es voluntario. Entonces, es una lucha, ¿no? Como decía Bersón, ¿no? La vida es la libertad insertándose en la necesidad. ¿No? La libertad es que yo voluntariamente diga a dónde va a ir mi atención. Porque decía James también, ¿no? Que la realidad es aquello a lo que yo presto atención. Yo quiero prestar atención a mi nariz o a lo que sea. Pero me cuesta mucho sostener la atención. Nuestra capacidad de sostener la atención es tremendamente baja. Yo siempre cuento que en la Universidad de Salt Lake City, en Utah, hicimos unos experimentos donde medíamos el cerebro y el cuerpo de meditadores Rosis, que son meditadores Zen, que tienen pues una de las categorías más altas. Es gente que medita horas y horas al día durante muchos años. Entonces ellos nos metíamos en la máquina, yo analizaba los datos de los campos eléctricos y magnéticos de su cerebro y entonces a mí, pues realmente, como siempre digo, me quitó un peso de encima tremendo porque aún a esos pedazos de profesionales súper También luchan. expertos en el control de la atención, ellos se iban también, ¿no? Entonces yo siempre Joder. pensaba, si este se va, ¿cómo no me voy a ir yo? Sí, sí, Entonces, sí. aún así, a ellos les cuesta. El control de la atención es muy difícil. ¿Por qué? Porque al cerebro le cuesta mucho sostener la atención. Entonces, mira, lo vemos en el cerebro. Para que yo pueda sostener la atención y esté atenta a las sensaciones de mi respiración, que es algo monótono, algo que no tiene muchos estímulos, ¿no? Que es un poco aburrido, ¿verdad? Pues yo tengo que focalizar esta parte, tengo que utilizar esta parte del cerebro, la corteza frontal, ¿vale? Prefrontal. Entonces, aquí lo tengo que sostener. Pa, pa, pa. Ahí tiene que haber un montón de ondas alfa que me permitan sostener esa atención. Pero esa tiene muy poca capacidad. Y entonces, cuando yo estoy atendiendo algo, se activan por aquí, por el cerebro, un montón de zonas de la memoria, la planificación, el diálogo, las sensaciones, ¡pum! Y llegan aquí. Y entonces el problema es cuando ésta se va detrás de esas distracciones. Otra cosa es que yo esté observando las sensaciones de mi respiración y venga un pensamiento y yo lo observo. Entonces coexiste que la corteza frontal está observando y de repente se acuerda de mi tío. Pues vale, y me lo planta, lo observo, pero no me voy detrás. Ahora bien, si me acuerdo de mi tío, que tenía que decirle que bla, 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 y ya me he distraído, la corteza frontal la he perdido. Entonces, lo que nosotros hacemos constantemente cuando nos sentamos y practicamos es, ¿cuál es la única forma que tiene el cerebro de aprender algo? La práctica, ¿no? Pues ¿cómo aprendemos? Pues todos hemos estudiado, pues estudiando muchas veces. Pues ¿cómo aprende el cerebro? A controlar voluntariamente la atención. Pues ejercitando muchas veces el control. Entonces el cerebro dice, vale, me he distraído. Se da cuenta de que me he distraído. Entonces la reoriento. Y entonces vuelvo aquí. Otra vez. Y vuelvo aquí. Otra vez. Y vuelvo aquí. Pero Entonces siempre la atención, si siempre la sí. atención, por lo que cuentas, va al cuerpo, ¿no? Es una atención que tiende a ir al cuerpo. No, es que es mucho más fácil atender al cuerpo que a los pensamientos. Por eso siempre se dice que la meditación empieza en el cuerpo. Es mucho más fácil para el cerebro estar observando el cuerpo que observar conscientemente un estado mental. Otra cosa es que el cerebro se pire por ahí, se acuerde de no sé qué y me he distraído y me voy y no sé qué. Entonces ahí ya he perdido el control voluntario. Pero si yo te digo, durante 5 minutos observa las sensaciones de tu cuerpo, al cerebro le cuesta menos energía que si yo te digo, Ujú. durante 5 minutos intenta dirigir a voluntad a dónde van a ir tus pensamientos. Te cuesta mucho, mucho más. Entonces es Vale, o sea, más entonces, fácil entrenar los o- recursos o- obs- atención. es que no, claro, no es lo mismo entonces, no es lo mismo entonces pensar que
observar al que piensa, ¿no? Cuando estás estás en la posición de el que observa al que piensa. Claro, estamos entrenados para ser el que piensa, para estar en el que piensa, para identificarnos con el que piensa. Esta es la posición de ser el que observa al que piensa, ¿no? Exacto. Esta ha sido una Guau. de mis grandes luchas con el mundo científico, ¿no? De vamos a hablar del director de orquesta, no solo de la orquesta. Porque la neurociencia es una ciencia que estudia absolutamente cómo son todos los violines, violonchelos y pianos que tenemos en el cerebro. Pero no menciona nunca al director de orquesta. Entonces, tú eres la orquesta, porque cuando te dicen muchos manuales de meditación, tú no eres tus pensamientos, joroba que no, pues cuando yo me veo ahí metida en un pensamiento y no sé qué, lo vivo en mi escenario. Yo soy eso, pero a la vez no soy eso. Entonces yo tengo la capacidad de observarme a mí. Entonces yo observo lo que piensa y para mí en esa observación hay pistas del director de orquesta, pero es O en la sea, observación. por lo tanto ya podríamos tener un patrón neurofisiológico del observador, ¿no? Sí, el De, patrón de- de- neurofisiológico del observador es lo que yo, por eso se llama el libro El espejo del cerebro, ¿no? O sea, el que se observa. Es la ínsula y la corteza cingulada. Esas son las partes más involucradas, porque no se puede decir que estén ahí, ¿no? Son las más involucradas Ujú. en ese observador. Y son zonas que reciben muchísima influencia de las vísceras, del corazón. Yo, Nazaret, desde mis muy limitados conocimientos, pero que siempre he intentado, los pocos que tengo, darles el mayor sentido posible. eh, Siempre me he apoyado mucho en esa idea que he leído en varios libros de los tres cerebros, ¿no? Del cerebro reptiliano, el cerebro emocional, el cerebro racional, vamos a decir, que coinciden además con esas tres grandes etapas de la evolución que nos han llevado a ser seres humanos, ¿no? Claro. Reptiliano, eso es, el ¿No? Lo que pasa es emocional, que ¿no? o sea, está bien anatómicamente, pero funcionalmente ya no se distinguen, ¿vale? Tronco del encéfalo es lo que antes llamábamos el cerebro reptiliano, el cerebro emocional son los sistemas límbicos y encima Amígdala, está tálamo, la hipotálamo, corteza, ¿no? Sistema límpico. exactamente, hipotálamo, amígdala, tálamo, hipocampo y encima está la corteza cerebral. Y esas Y, son y- pues como las estaciones. y yo siempre he unido esto y a ver si puedes echarme una mano a mí a comprenderlo mejor. Yo siempre he unido esto con una idea de cómo que en la parte consciente está eso que llamamos yo, ¿sí? Y en el cuerpo está eso que podríamos llamar yo mismo, ¿sí? Eso a lo que nos referimos cuando decimos sigue a tu corazón, ¿sí? Realmente no es el corazón, o no es solo el corazón, es el cuerpo en general, son las vísceras en general, es de donde nacen mensajes mucho más antiguos, que procesan informaciones desde hace mucho más tiempo que el cerebro, el córtex cerebral, ¿no? Que es relativamente moderno en todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, es como que de alguna manera llegó el córtex y dice, soy yo aquí el jefe, el que domina. Y sin embargo, la sensación, la que yo tengo, es que tenemos un cerebro por debajo, instintivo y emocional, que realmente es el que domina la cosa. Y ahora podríamos añadir a esto esa idea que yo nunca había sabido dónde colocarlo del observador, que sería como pues no sé si una integración de los tres, ese hombre orquesta que puede hacer que los tres funcionen más armónicamente, ¿no? Porque ahí hay mucha pugna, ¿no? Entre el cerebro racional, con todas las normas, lo que nos han enseñado, lo que se lleva, lo de papá, lo de mamá, el cerebro animal con todas sus pulsiones y todas sus, sí, que sigue ahí pujando y pujando, ¿no? Y ahí hay una lucha que es la fuente de muchísimos de nuestros conflictos y estoy convencido de que también de nuestras enfermedades. Me pregunto, ¿todo eso a nivel neurofisiológico también tiene ya
ahí hay cosas claras, hay investigaciones, sí, hay luz. Mm. Pues mira, ahora ya no se distinguen tanto, no se fragmenta tanto en el cerebro, esto está aquí, esto está allá. No, es un modelo mucho más diluido, ¿no? Por ejemplo, dices la razón está aquí, la emoción, o sea, ya se ve que está todo mucho, mucho más integrado. Pero lo que tú decías, ¿no? Y vamos a ir haciendo ese repaso. Hoy en día la neurociencia sigue aceptando que yo soy consciente de algo solo si está involucrada la corteza. ¿Vale? Es decir, si una información no ha llegado a la corteza, yo no soy consciente de ello. Por ejemplo, tú me estás viendo ahora en la pantalla, la información llega a tus ojos, los ojos lo pasan al nervio óptico, el nervio óptico se lo hace llegar a las estructuras profundas del cerebro, al tálamo. Entonces la información ya ha entrado en ti y empieza a ser procesada. Ahí reconoces que es una cara, reconoces las palabras porque estamos hablando español o porque sabes de lo que hablamos, pa. Pero de momento tú no eres consciente de lo que has visto. Cuando ya todo eso se ha procesado y han hecho un montón de cosas el cerebro, aproximadamente casi un cuarto o medio segundo después de que yo haya dicho una cosa, tú eres consciente de lo que yo he dicho. Entonces, la información, nada es instantáneo en el cuerpo. Todo requiere un tiempo porque va pasando por diferentes estaciones. Entonces, hay momentos en los que ha pasado algo y tú no eres consciente. Solo es consciente cuando realmente al final responden las zonas de la corteza, que tiene todas estas circunvalaciones, estos surcos y tal, ¿vale? Entonces, eso es lo que se sigue aceptando. Entonces, realmente la parte más exterior del cerebro, la corteza, sí es como, por así decirlo, la más evolucionada, es la última, pero es también un poco la más compleja. Es la que gestiona la información de una forma, pues jerárquicamente, por así decirlo, superior. ¿Por qué? Porque no es que coja la información y la procese, sino que la integra, ¿vale? Es cuando se fusiona. Y ese es el acto consciente. Entonces tú imagínate, tu cerebro me está viendo y está viendo. Hay una cara, una palabra, tiene esto es de color rosa, esto está aquí, esto está allá. O sea, es como un puzzle con piezas y va reconociendo las piezas. Pero al final, el puzzle no son la suma de las piezas, es la visión que tú tienes de la escena que ha formado el puzzle. Entonces, esa integración, ese acto consciente, sucede a nivel cortical, toda esa fusión. Entonces, lo que se ha visto es que ahí, pues esa parte es cuando yo soy consciente de lo que estoy viendo y entonces yo me permito ahí reflexionar. Esto que dice, pues lo entiendo, no me gusta, si me gusta, no sé qué tal. Yo ya lo proceso, lo elaboro, genero sucede ese pensamiento que también tiene, obviamente, una base que va de abajo hacia arriba. ¿Vale? Generalmente la información va de abajo hacia arriba en el cuerpo. Y entonces, eso dices, para que las cosas, la información haya llegado arriba, haya llegado a la corteza, ha tenido que ir pasando por muchas estaciones a lo largo de todo el cuerpo. Y durante todo el cuerpo ese proceso ha sido no consciente. Por ejemplo, la información que llega de todas las vísceras para mí no es consciente. Si nosotros fuéramos conscientes de todo lo que está haciendo el cuerpo por dentro, seríamos absolutamente disfuncionales, nos volveríamos locos con Ujú. tanta información cada vez que el corazón late, el estómago. O sea, de eso yo no me tengo que enterar. Yo me tengo que enterar del resultado, de lo que han mandado. Entonces, a través de diferentes vías, por ejemplo, el nervio vago, el cuerpo va recogiendo información de lo que está pasando en el intestino, en el estómago, en los pulmones, en el corazón y se lo pasan al cerebro. Y entonces hay unas zonas en concreto del cerebro que son las que fusionan toda esa información visceral, esa información que tú decías, ¿no? que viene de dentro, corazonadas, tu parte más orgánica, tu parte más evolutivamente hablando, más antigua, ¿no? de ti, pues es tu corazón, tu estómago, pero que también depende de tu momento actual. Cómo ha sido tu dieta, haces ejercicio físico, cómo estás respirando, cómo está tu corazón. Y entonces las zonas que integran, que fusionan esa información visceral, son zonas como la corteza cingulada, que está dentro, que es, fíjate qué función tiene,
es una de las zonas, es la zona más involucrada en traducir lo inconsciente a consciente. Fíjate qué papel tiene que traducir. Ujú. O sea, que el estómago, el intestino ha hecho no sé qué, eso significa que lo que está escuchando ahora mismo le doy un toque tal. Y la otra zona que integra el tú consciente con el tú más corporal, por así decirlo, visceral, es la ínsula. La parte del cerebro más involucrada en quién soy yo, en que yo soy Ujú. yo, la que está hablando soy yo, y lo sé, Y y por que soy ejemplo, yo. Nazaret, cuando hay una conversación, eh, tengo entendido que la mayor parte de la comunicación que emitimos y por lo tanto que recibimos es una información que tiene que ver con pequeños rasgos. Es algo que llevamos haciendo mucho antes incluso de tener córtex, ¿no? Ya hemos escuchado tonos con los gruñidos, ya hemos escuchado, sí, ya hemos visto cejas que se levantan, ya hemos visto toda esa información, toda esa comunicación, que dicen incluso que es hasta el 85% de la comunicación, esa realmente se interpreta y se saca una conclusión antes de llegar al córtex. ¿Sí? Otra cosa es que sea una conclusión consciente o no consciente. De hecho, es lo que puede dar lugar a esta persona, si escuchara mis sensaciones propias de esos dos primeros cerebros, diría, no me gusta, pero mi córtex, evaluando quizás solo la parte más verbal, puede estar comprando que sí. ¿Sí? Sí, yo Y creo eso que la podemos parte extrapolarlos es como, a cualquier situación, ¿no? A cualquier situación, ¿no? para mí es como un iceberg, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que la parte de la que somos conscientes es esa parte de montaña de hielo que vemos sobre la superficie del mar. Pero un iceberg debajo tiene una montaña inmensa. Y eso no lo vemos, eso es oscuro para nosotros, pero simplemente hay que asumirla y dejar que fluya y eso es absolutamente maravilloso, ¿no? Entonces, el no vivir todo siempre desde ese punto de vista, para mí, sobrevalorado de lo que yo puedo reflexionar, lo que yo puedo razonar, ¿no? O sea, fíjate como Descartes decía, el error o sea, Damasio decía el error de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Entonces, no solo soy lo que pienso, de lo que soy consciente, soy muchísimo más del que está oculto para mí y que tiene que estar oculto y que no pasa nada y que si fuéramos conscientes de todo lo que está oculto nos volveríamos locos, ¿no? Y yo creo que eso es también lo bonito, ¿no? Esa especie de fluir, ¿no? Que eres tú Ujú. también, la parte no consciente, pero también eres lo consciente, es un baile constante, ¿no? Entre Claro, uno pero si hay una y otro. desconexión muy grande, ¿no? Si hay una desconexión muy grande con ese que yo llamo yo mismo, Claro, que está en y el cuerpo, entonces, sí, digo sí, que de vez en cuando, estás huérfano de ti mismo, ¿no? Eres una cabeza pensante que no está teniendo en cuenta, no está tomando conciencia de todos esos mensajes que vienen desde esa información más animal, ¿no? Entonces, puedes estar encaminándote, puedes estar tomando decisiones por todos los lados que no te tienen en cuenta a ti mismo, ¿no? A toda esa pero información ten en inferior, cuenta que ¿no? para que tú tomes esa decisión que te aleja de ti, esa parte que no estás escuchando también ha intervenido en que no la estés escuchando. ¿Ah? Ujú. Que eso es lo interesante también. ¿Por qué de Pero repente ¿cómo? te influye? Pues hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la dieta es uno de los factores, ¿no? Bien, vale, claro. Fíjate que cuando sucede eso, el cerebro detecta que hay una incongruencia, pero no pasa nada, pero que yo creo que esa separación, ¿no? Ese dualismo entre lo que es consciente y lo que no es consciente, entre mi yo visceral y mi yo racional, yo creo que hay que quitarla. O sea, como decíamos, si yo me alejo de mi cuerpo y no lo escucho, también es mi cuerpo el que ha mediado en esa decisión. O sea, no son dos mundos aparte. Es uno Ujú. entrelazado con el otro. Entonces es todo mucho, para mí, mucho más complejo. Yo no suelo hacer esa distinción tan clara, ¿no? Porque vemos Más que simultáneo, en ¿no? este momento, Más simultáneo, ¿no? Más. Ujú. exactamente, exactamente, ¿no? Me dice, no escuchas a tu cuerpo.
Claro que es así, pero bueno, tu cuerpo también tiene que ver en que yo no le escuche, ¿no? Entonces Ujú, es ese mismo, ¿no? Pero bueno, una cosa es cuando hablamos de no escucho las sensaciones de mi cuerpo, eso es otra cosa que es más fácil, ¿no? Pero que yo creo que no tenemos que separar, ¿no? Siempre digo que para mí mente y cuerpo los podemos distinguir muy bien, pero no los podemos separar. Y consciente e inconsciente igual, lo puedo distinguir, pero no lo puedo separar, es un fluir muy complejo, ¿no? Yo creo. ujú. Vale, tengo muchas preguntas todavía. Creo, Nazaret, que voy a tener que invitarte otra vez más adelante, porque, Bueno, porque pues no me va a dar tiempo a encantada. todo. ¿Eh? Claro, vale, no hay Eh, problema. cuando decidí contactarte es porque obviamente vi vídeos tuyos y obviamente vi vídeos tuyos que me ayudaban a mí a comprender mejor las cosas en las que yo trabajo. Yo soy fisioterapeuta, soy un fisioterapeuta un poco distinto, que he explorado también otros lugares. Y ahí es donde vi algún vídeo tuyo sobre la relación del cuerpo, de lo postural y de lo Mm, facial en la manera en que el cerebro funciona y por lo tanto en la manera en que el cerebro percibe las cosas, entiende las cosas, vive las cosas y qué conclusiones saca de las cosas, ¿no? Te oí, yo voy a pedirte que nos cuentes, ¿no? Ese experimento, ¿no? El del, el Ah, del, el del sí, bolígrafo maravilloso. así y ¿Quieres así. que te lo Y luego cuente? también contaste uno, y contaste uno que claro, yo hice un vídeo, tengo un vídeo de hace igual 9 años que se titula Postura corporal, las gafas que tiñen la realidad, ¿no? Entonces, que yo eso me lo saco pues bueno, de mi experiencia. No soy un buscador científico, soy un buscador de otros lugares, ¿no? O de otra forma, otra manera de buscar, ¿no? Entonces, yo este vídeo lo hago de la pura experiencia, pero lo que tú vienes a contar en ese experimento es como la postura, creo que ponían un ordenador y entonces obligaban a los individuos a mirar hacia abajo. Cuéntanos estos dos estudios, porque son muy bonitos los dos. Pues mira, para entender esos estudios tenemos que saber que nuestro cerebro tiene aquí, ¿no? Lo que se llama la corteza somatosensorial, aquí, ¿vale? Como si fuese una diadema. Entonces, ahí está representado todo nuestro cuerpo. Entonces, para nuestro cerebro, no todo el cuerpo es igual de importante. Lo más importante para nuestro cerebro es la cara, y especialmente, ¿no? Pues lo que esté pasando alrededor de nuestra boca, toda esta musculatura, y las manos. ¿Vale? Pero la cara, especialmente, nosotros somos como, si nos viéramos como nos ve el cerebro, es como si tuviéramos Es, unos es- morrillos es el famoso homúnculo de músculo. Pénfilo, Ménfilo, como se llame, ¿no? O músculo de Penfield, que se dice en el año Lo- l- l- o- 1952. os recomiendo a todos buscarlo. Homúnculo de Penfield es muy interesante, es una representación del ser humano en base al espacio que ocupa en el cerebro, ¿no? Es Es el dedo tremendo. pulgar, ¿no? El dedo pulgar bien grande, los labios, los morros, sí, sí, sí. Sí, lo he visto Exactamente. varias veces, sí. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que nuestro cerebro está constantemente mapeando, observando cómo está mi cuerpo, cuáles son las sensaciones, cómo está. Entonces, según cómo esté, que esto es donde vino el cambio importante, según cómo esté mi cuerpo, mi cerebro lo interpreta. Es decir, que no es que mi cerebro sepa cómo está mi cuerpo, sino que según cómo esté mi cuerpo, mi cerebro va a reaccionar de una forma o de otra. Es decir, el cómo esté mi cuerpo es una información vinculativa para el cerebro. Entonces, lo que se ha visto es que cómo está el gesto de nuestra cara y especialmente alrededor de la sonrisa es algo que determina muchísimo, que influye, que el cerebro mapea constantemente. Si yo estoy así, pues dice, pues está enfadada y entonces activa esos mecanismos. Entonces, el experimento consistía en que cogieron a un grupo de personas y les dieron a que mirasen una serie de cómics, de chistes, y tenían que valorar si ese chiste había sido muy divertido o había sido muy aburrido, es decir, ¿cómo de gracioso te ha parecido esto que has visto? Pero el experimento se hizo de dos formas. Por una parte, se les pidió a los participantes que cogieran el boli entre los dientes, de tal forma que las personas, sin saberlo, estaban sonriendo. Y entonces puntuaban, le ponían los chistes y lo puntuaban.
Se les pidió a otro grupo de personas que vieran aquellos mismos chistes, pero con el boli cogido entre los labios. Y entonces pones una cara de enfado. ¿Qué pasó? Pues que sin que las personas sonrieran de verdad, los que tenían el boli entre los dientes, que fingían esa sonrisa, que tenían ese gesto, valoraban aquella información como mucho más divertida que los otros, que habían visto los mismos chistes con cara de enfado. Por eso aquí este artículo, que fue un artículo famosísimo en 1988, ¿no? Dijo, cuando tú sonríes, el mundo te sonríe. Es decir, la percepción del mundo depende de cómo estés tú. Pero no solo depende de tu estado emocional, sino que depende de la postura de tu cara. Claro, es que importante. ¿Esto por qué es importante? Pues por lo que se ha visto es que normalmente llevamos posturas así por la vida. Esto se ha hecho con estudios de cámaras y te dicen, pero ¿por qué va usted así? ¿Por qué ha adquirido ese hábito de tener la cara así? Entonces hay que pacificar un poco el gesto de simular esa sonrisa. Entonces fijaos cómo depende, cómo el cerebro interpreta cómo está nuestra cara. Pero no solo interpreta cómo está nuestra cara. Si nosotros adquirimos una postura encorvada, como solemos tener muchas veces, perdemos capacidad de memoria. Nuestro cerebro interpreta que mi cuerpo está así porque eso es una postura más asociada a estados depresivos, a estados de tristeza, a estados de falta de confianza. Y entonces esto, como el cerebro lo interpreta, y entre otros la ínsula, que es una de las zonas más implicadas en la postura, dice, a ver, pues si está así, es porque está mal. Y entonces se lo informa al hipocampo y el hipocampo queda un poco más inhibido. Es decir, perdemos capacidad de memoria. Cuando estamos simplemente rectos, no digo sino simplemente rectos, normales, el hipocampo tiene sus recursos, sean muchos o pocos, depende de cada uno. Pero tiene los que tiene. Ahora bien, si mi postura es así, pierdo. Es decir, que nuestro cerebro constantemente mapea e interpreta, esto es la propiocepción, que es el sentido, uno de los sentidos más importantes. Y es un sentido. No es que el cerebro sepa cómo está el cuerpo, sino que es una información que integra. Entonces, el cuidado de la postura corporal, el cuidado de nuestro gesto a lo largo del día va a determinar cómo va a responder nuestro cerebro. Porque él ya tiene esa información de estoy bien, estoy mal. Entonces, cuando yo respondo a algo, llega un evento, un conflicto, un no sé qué, lo que sea, pues él reacciona según cómo el cerebro está en ese momento. Entonces, si en ese momento las condiciones, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, si el cerebro interpreta que mis circunstancias son que estoy mal porque estoy así y encogida, pues el cerebro actúa en función de esa circunstancia. O sea que la postura corporal es importantísima para la salud mental. Pero una cosa en ese sentido, que este es uno de mis campos en los que yo más me he proyectado y me he desarrollado. No sé si has llegado a ver un vídeo que grabé en directo, de hecho, y que resume un poco todo mi ideario. Se titula Postura corporal y emociones, estrategia para trabajar ambas cosas, ¿vale? Sí, me mandaste. Bien, pues te explico un poco cuál es la pregunta. Parto de esto que nos has contado, de cómo la expresión facial y la postura corporal tienen una influencia muy importante sobre el cerebro, sobre el funcionamiento del cerebro y sobre cómo el cerebro concibe la realidad. Añado un estudio que hizo una socióloga, que es una de las charlas TED, si no me equivoco, con más visitas. A Esta mi club. socióloga... ¿Cómo? No A tengo mí. ni idea de cómo, no tengo ni idea. Ah, Yo recuerdo que lo vi hace mucho tiempo y no he sido capaz de encontrarlo. Esta mujer demostró cómo esta postura, que llama una postura de autoridad, sí. modifica en un minuto, sosteniendo esta postura durante un minuto, reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y aumenta los de testosterona, que tiene que ver Sí, con la ella es de la seguridad. Universidad de Harvard, a mi cult, sí. Sí, entonces, de alguna manera, lo que yo vengo a decir en el vídeo sobre la postura corporal y las emociones, ese es el core de mi ideario, es como hay 4 emociones básicas: la alegría, la tristeza, Yes. la rabia, la agresividad y el miedo, como
todo esto viene de que descubro por etimología que la palabra emoción significa movimiento. Y entonces digo, Movimiento, si emotion. son movimientos, tienen que tener dirección, ¿sí? Tienen que moverse en una dirección. Y entonces empiezo a buscar también en el lenguaje, apoyarme en el lenguaje popular y descubro cómo la alegría se mueve hacia arriba, ¿sí? El subidón, los gestos, todos los rasgos faciales, la sonrisa, ¿no? Todo hacia arriba, la tristeza hacia abajo, la postura se hunde, todos los rasgos se caen, la agresividad hacia adelante, de hecho agresividad es ir hacia, y el miedo, esa retracción, esa huida hacia atrás. Pero entonces lo que yo llevo toda mi vida desde que empiezo a adentrarme por aquí es que no puede ser de otra forma que no solo haya un patrón corporal, una postura corporal que vaya asociada a un estado emocional, sino que también encontraríamos un patrón neurofisiológico en el cerebro de esa persona que está en un estado de alegría, de tristeza, de rabia. Hay un patrón, supongo, neurofisiológico de la alegría, un patrón neurofisiológico de la tristeza, de la rabia y del miedo, y por lo tanto debiera de existir un cierto tipo de patrón fisiológico general, es decir, con la alegría el corazón estará más o menos activado, los intestinos más o menos Sí, irrigados, el hígado, el páncreas, los riñones, todo un patrón fisiológico global corporal. Y mi pregunta es, yo siempre digo, si un día tuviera muchísimo dinero, haría un estudio científico sobre esto. Que me imagino con mis muy pocos conocimientos sobre la metodología científica, pero sabiendo por ahí que para que un estudio tenga buena consistencia tiene que tener una serie de parámetros sí. torturantes, por lo menos para un cerebro como el mío, eh, me encantaría hacer un estudio en el que monitorizar a un individuo, ¿no? Monitorizarlo hasta el infinito, sacarle sangre cada 3 segundos, tomarle una muestra de sangre, estar monitorizando el ritmo cardíaco, presión sanguínea en tiempo real, ¿sí? Y ir generando en esa persona fluctuaciones emocionales, ir empujándole hacia sentir cosas más o menos Sí. objetivas y que luego la persona, claro, nada más alejado de algo que se pueda evidenciar, ¿no? Porque claro, está plagado de subjetividades un estudio de este tipo. Y sin embargo, intuyo que podrían aparecer unos patrones maravillosos sobre los que investigar más allá, ¿no? Y me pregunto, y esa es la pregunta, ¿hay investigación al respecto? ¿Existen patrones fisiológicos de las emociones? Sí, sí, sí. No hace falta que tengas tanto dinero. Eso ya Así. se han hecho cosas. Esto es lo que se llama el modelo integral neurovisceral. Y nosotros en el laboratorio de Madrid, lo que hicimos fue meter a gente dentro de la máquina, medir simultáneamente su cerebro, su tiroides, su corazón, su respiración binasal, su ¡Guau! estómago, su intestino, movimientos, movimiento de ojos, movimiento muscular, medir todo simultáneamente. Esto fue un proyecto que nos llevó 2 años de preparación ¡Guau! técnica. Hubo que levantar el suelo de la máquina, de la sala, meter cables, fue tremendo, tremendo. La universidad, uno de los catedráticos, Fernando Maestro, pues fue absolutamente valiente y nos apoyó porque en el momento que lo sugeríamos no estaba tan aceptado que el cuerpo dependía, influían sobre el cerebro. Entonces, cuando nosotros presentamos este proyecto, pues gran parte del tribunal dijo que era esta locura de hacer semejante experimento para probar una majadería. Y entonces el catedrático Fernando, que había sido mi jefe durante muchos años en el Alzheimer, nos apoyó. Y entonces él dijo, vale, yo doy mi aval científico. Y entonces lo hicimos, medimos a 75 personas, les metimos en la máquina, les pedimos que meditaran, les hicimos estar tristes, les hicimos estar alegres, les hicimos tener miedo, observar su propio cuerpo. Y lo que estamos observando, por ejemplo, uno de los estudios en los que estamos centrados ahora es cómo, por ejemplo, pues como tú dices, qué patrón hay en el cerebro cuando esa persona está sintiendo ese miedo. ¿Cómo es el patrón del cerebro? Pero ¿cómo ha cambiado su corazón? ¿Cómo ha cambiado la respuesta del cerebro al corazón? ¿Cómo ha cambiado la respiración cuando tiene miedo? ¿Cómo cambia la influencia de la respiración sobre el cerebro cuando tiene miedo?
cómo está el estómago cuando tiene miedo, cómo el estómago influye, así, ¿no? Todo con todo, es una locura. Y Os llevamos falta en Nazaret una toma de sangre cada 3 segundos Pero claro, eso íbamos a porque medir estoy cortisol, convencido. pero ¿Cómo? tú bien sabes, íbamos a medir cortisol, saliva y sangre, pero tú bien sabes, ¿no? Que depende mucho del ciclo circadiano. Entonces Sí, no sí, es sí, un sí. parámetro tan clave. Lo que pasa es que las Pero oscilaciones sin embargo, por rápidas. ejemplo, no es un parámetro a la hora de medirlo de forma objetiva y comparativa, pero sí a la hora de observar las fluctuaciones dentro del experimento. En Claro, pero fisioterapia, hay que por observarle ejemplo, veinticuatro horas. se ha hecho un experimento similar después de un tratamiento de osteopatía craneal, analítica de sangre antes, analítica de sangre después. Y hay modificaciones de parámetros sanguíneos, pero Sí, 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 brutales. sí, sí, Pero sí. incluso colesterol, o sea, hasta sustancias Es mucho más estables, ¿eh? Mucho más estables en sangre. Nosotros lo que hacemos es que a través de las frecuencias altas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca se puede ver el tono vagal. Entonces lo hacemos un poco indirectamente Ujú. a través de Jo, ahí. pues ya te voy a pedir, Nazaret, que me mandes algunos estudios de los que hayáis hecho Claro, y de los que claro. hay. Date Es que cuenta, vino la yo no tengo. tele a hacernos un reportaje, porque era un proyecto absolutamente, pues bueno, histórico en España. En el mundo todavía no se ha hecho medir todo a la vez. Ahora, pues sí, hay muchos grupos que están investigando la influencia del corazón. O sea, hoy en día ya esto está más que aceptado, es muy novedoso, es muy revolucionario, entonces hay muchos grupos de investigación en ello, ¿no? Qué Pero bueno, vamos, sí, qué sí, bueno. lo hemos Jo, pasado fenomenal. Ese pues sueño sí. tuyo, pues, es el que Si teníamos me en pasas los... alguna investigación al respecto, la voy a Claro. gozar porque es Mira, algo ya que quedaremos otro día y te cuento todo lo que vamos sacando de llevo ahí, porque es una... intuyendo y llevo viendo que es así desde hace tantos años que saber que ya se está demostrando me encanta, me encanta. Oye, Nazaret, Sí. me encantaría seguir, pero ni quiero alargarte esto más a ti, ni quiero alargar mucho más esto a la gente que está en su casa. Creo que te he hecho 4 preguntas de las que tenía aquí. Tengo para otras 3 entrevistas, Pues por nada, lo ya menos. quedaremos. Sí, te voy a pedir que quedemos otra vez. Para mí ha sido súper interesante, ha sido enriquecedor. No sé si igual nos hemos elevado a cosas más complicadas de las que la gente en su casa le interesen o no. Ya me diréis en los comentarios, vosotros que Sí, estáis yo a al la otro gente le lado. interesa todo. Sí, sí. Son muy Yo curiosos. creo que en general, y voy a decir que los seguidores de este canal más, por eso les saludo, como has escuchado, mis buscadores y buscadoras. No todo el mundo busca a Nazaret, no todo el mundo está en esa espíritu, en esa posición de búsqueda en la vida. Creo que los seguidores de este canal buscan un poquito más. Pero en general creo que hay mucha gente que necesita sentido. Y es un poco lo que decíamos antes en la conversación, antes de entrar en directo. Sentido quiere decir poder sentir las cosas, no solo entenderlas, sino poder bajarlas a un lugar donde adquieren otra cosa, ¿no? Lo que solo se entiende, bueno, me lo creo, lo que siento pasa a ser mío, ¿no? Es como yo como Mira, lo vivo, lo puedo incorporar, lo puedo entrañar, ¿no? Que se dice, es entrañable, ¿no? Puedo llevarlo a incorporar. las entrañas, ¿no? Mira, hay una poeta que es Rabía, es una poeta sufí de Cachemira, que decía, el que habla miente, el que saborea conoce. Ujú, ujú, ujú. Bueno, pues ese ¿Cómo saborear es sabían ahí, esto? ¿no? Ahí abajo, 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 abajo. Pero Muy bien, fíjate que Nazarete. saborear y saber se parecen, ¿no? O sea, vienen de Sí, la misma sí, raíz. sí, sí. El próximo día hablamos de eso, pero en algún vídeo te he ido a hablar del corazón, una palabra que me encanta, la cantidad de palabras que usamos todos los días que tienen que ver con la raíz latina corazón, ¿sí? Hombre, coraje, Acordar, acordar, recordar, recordis. Recordis es volver a recordis. pasar por el corazón. Eso Acordar, es. ponernos de acuerdo es La sincronizar corazones. cordura, La la cordura. cordura. No es solo un proceso mental, no es un proceso No, no, de no. corazón. La concordia, Es la coraza, la corteza, ¿sí? la coral. Los acordes,
también. Hay muchas palabras que tienen que ver con el corazón Sí. y que además nos hablan de la manera en que los antiguos, Mm. que esos no tenían muchos aparatos para medir, pero algo sabían, ¿no? Bueno, Algo yo creo que sabían. usaban el aparato más sofisticado que hay, ¿no? Que es el propio corazón. Eso es. Eso es. Y se ve, ¿no? Se ven en qué palabras nos han dejado y cuánto conocimiento hay en esas palabras, ¿sí? Para mí, las palabras han sido un lugar de búsqueda maravilloso para comprender el cuerpo también. ¿Mm? Bueno, y Claro. vamos a cerrar porque si no nos liamos. Sí, sí. Nazaret, nos vemos en unas semanas, en unos meses, cuando tú quieras. Muy Vas a volver bien. a tener aquí este espacio abierto. Ha sido un verdadero placer. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. ¡Ah! Y Y al una cosa equipo. más, una cosa más, una cosa más, por favor, que me he olvidado. Nazaret da este sábado 20 de noviembre. Nazaret tiene una página web, Nazaret Castellanos, pónmelo por favor, nazaretcastellanos.com. Y Nazaret, además de su labor de divulgación y científica, hace talleres para personas que quieran aprender a partir de todos esos brutales conocimientos que atesora y conocimientos con sentido. Pues bueno, este sábado hay un taller de los muchos que creo que organiza, sábado 20 de noviembre a las 17 horas, la respiración, el corazón y el cerebro. ¿Cuántas horas de taller, Nazaret? Pues yo creo que estaremos unas 3 horas. 3 horitas. Muy ameno, vamos a ver pues cómo influye la respiración sobre el cerebro, cómo influye el corazón. Sí, vamos a ir viendo cómo, bueno, pues todas esas influencias, cómo influye en la percepción, en la atención, la memoria, la expresión de la emoción. Bueno, vamos a ir viéndolo con los experimentos, contando poco a poco lo que significa. Bueno, Ujú. así me divierto yo mucho, ya lo sabes. Muy bien. Lo podéis encontrar en nazaretcastellanos.com, este taller y otros que creo que organiza secuencialmente. Sí. Muy bien, Pues Nazaret, pues muchas muchas gracias. gracias y un placer, un placer. Y Muchas a todos gracias a todos. vosotros, nos vemos el próximo miércoles, volveremos al miércoles a las 7 de la tarde, hora de España. Un saludo, ha sido un placer esta entrevista. Hasta la próxima.